Bien, buenos días. Aquí estamos reunidos para eh, dar nuestra tercera sesión con respecto a la empresa y el comercio, ¿no? Algunos conceptos básicos, ¿no? De finanzas, de fundamento de finanzas y contables básicos, ¿no? Algunos conceptos básicos. Vamos a empezar en esta oportunidad. En esta oportunidad vamos a empezar la definición, algunas definiciones y algunos conceptos básicos. Por ejemplo, ¿cómo se define la empresa según la Real Academia Española? Una unidad, una unidad dice de organización dedicada a las actividades industriales mercantiles y de prestación de servicios con fines lucrativos. Esa es una definición que nos entrega la Real Academia Española. Otra es, dice, la acción de la tarea que entraña dificultad, cuya ejecución requiere de la decisión y esfuerzo de un grupo humano, obviamente. También nos dan otras definiciones, como la definición mercantil, ¿no? Perteneciente o relativo al mercader o a la mercancía o comercio. Esa es una definición para mercantil, para ver la diferencia entre empresa y mercantil, ¿no? Definición de empresa por otras fuentes de la web, por ejemplo, etimología. Vamos a ver la parte de la etimología de la empresa. Empieza obviamente por el francés prendare, ¿no? La frase prendare. A ver, ¿qué nos dice? La palabra de empresa tiene su raíz etimológicamente en latín prendare, ¿no? Que significa emprender una actividad que implica trabajo o que representa dificultades. Eh, Otra definición de empresa también lo podemos ver en la web en gestión empresarial. El término de empresa puede referirse a un organismo comercial, social o de familia, ya que estas son organizaciones que exigen planeación y administración. Es decir, que si no se sabía, que si no lo sabías, tú eres un empresario que invierte, se esfuerza, se forma y se dedica a algo que en el futuro traerá frutos que sin duda podrás, obviamente, disfrutar de ellos. Esas son las definiciones conceptuales que encontramos en la web y en la Real Academia Española y en una revista muy conocida como Gestión Empresarial. Entonces, más o menos para que tengamos una idea de los conceptos básicos de lo que es una empresa, dedicarse al comercio, dedicarse al tema mercantil, ¿no? Vamos a ver ahora algunos conceptos de comercio. Definición según la Real Academia Española. Dice literalmente, negociación que se hace comprando o vendiendo, permutando géneros de mercancías, tienda, almacén, establecimiento comercial. Atención a comerciar, ¿no? Definición según el Código de Comercio de 1902. El artículo 1 dice comerciantes. Son comerciantes, para los efectos de este código, los que teniendo capacidad legal de ejercer el comercio se dedican a ello habitualmente, o se dedican a él habitualmente. 2. Las compañías mercantiles o las industriales que se constituyen con arreglo al código, ¿no? O a este código, al código de 1902. Debemos entender que nuestro país es un heredero del comercio, el código de comercio español, ¿no? Acuérdense que lo heredó en el siglo XIX, en los años 1890 más o menos, para que sepa usted que el Código de Comercio Español fue heredado por nuestra república después de la independencia, ¿no? Obviamente que tuvieron que pasar muchos años para que el Perú adoptara sus propias normas y reglas, ¿no? Acá tenemos un gráfico que nos explica más o menos el comercio tradicional, cómo se ejerce, para que sepa usted cómo es el comercio, obviamente del productor al mayorista local, del tradicional, el transnacional, el que lleva de país a país, el mayorista, ¿no? El transformador, el que transforma las materias primas y produce productos nuevos para la venta, y el minorista, ¿no? Básicamente este es un circuito que se va a dar generalmente casi siempre en nuestro entorno y en nuestras sociedades. Por otro lado, tenemos origen de los aportes. En los orígenes de los aportes, nosotros tenemos la composición del registro mercantil de acuerdo al artículo 16 del Código de Comercio. Literalmente nos dice, se abrirá todos los capitales, en las capitales, departamentos y provincias literales, un registro mercantil.
compuesto de 2 libros independientes en los que se inscribirán: uno, los comerciantes particulares; 2, las sociedades. El, le- Más o menos esto nos está indicando de que todo comerciante o todo aquellas personas que se dedican a la actividad comercial, industrial también, y más adelante a formar empresas dentro de nuestro país, tendrán que inscribirse con arreglo a este código en los registros mercantiles, ¿no? Para ser más claro, la Superintendencia de Registros Públicos del Perú, la SUNAR, más conocida como Registros Públicos, tiene una sección, un departamento que se dedica a inscribir a personas jurídicas y personas que son personas, empresas que se van a inscribir dentro de estos registros mercantiles, ¿no? Ahora bien, el comerciante, carácter potestativo dice obligatorio de la inscripción. ¿Quiénes se deben inscribir, quiénes no? La inscripción en el registro mercantil será potestativa, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir potestativa? Para los comerciantes particulares. O sea, si quieres te inscribes, si quieres no. Y es obligatoria para las sociedades. Aquellas sociedades de empresas que se constituyan con arreglo al código o las leyes específicas y especiales, dice, y para los buques. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto nos está diciendo de que el comerciante, si realmente quiere gozar de la formalidad, como hablamos en los videos pasados, si quiere gozar de la formalidad, ser un sujeto creíble, de confianza, tener debidamente sus libros en orden y realmente gozar de repente de los créditos y la credibilidad financiera y bancaria, tendrá que definitivamente inscribirse en los registros mercantiles. Muchos comerciantes no lo hacen, ¿no? Por eso que algunos ejercen de manera muy personalizada su negocio, pero no se inscriben en los registros mercantiles, ¿no? Y obviamente, pues al no tener una inscripción, no hay un registro de su patrimonio, no hay un registro del capital con el que están empezando sus actividades comerciales, como personas naturales o personas físicas. Vamos a definir eso en la diapositiva más adelante. Nos vamos a dar cuenta de qué es lo que pasa con ello, ¿no? Clasificación legal de la empresa. Una clasificación legal de la empresa inicia, pues, en sus inicios, comienza con la participación de una persona natural, ¿no? La empresa, la persona física o tangible dedicada a la actividad comercial, ¿no? Persona jurídica es aquella, dice, persona intangible con derechos y obligaciones. Acá hace una definición de cada uno de ellos, obviamente, y hay una gran diferencia, ¿no? La persona natural es la persona física, es el individuo. Yo, usted, yo y cualquier otra persona que realmente quiere ejercer sus negocios. De repente tienes un poco de dinero, comienzas a ejercer el comercio o la actividad eh, mercantil, ¿no? Entonces, pero la idea no solamente es quedarse como persona, tiene sus riesgos este tema, tiene su riesgo realmente de decidir por esto. Por ejemplo, ¿por qué tiene su riesgo? A diferencia de una persona jurídica, la persona natural básicamente ejerce su responsabilidad y va a trabajar con el dinero que tiene. Todo el negocio es de él es propietario de eso. Pero ¿qué acredita realmente que es de él? El hecho de que lo esté dirigiendo, el hecho de que lo esté manejando personalmente. Pero ¿a quién le rinde cuenta? A nadie, más que a él. Entonces, si él incumple la normativa, por ejemplo, la normativa frente al Estado, de escribirse debidamente en un registro único de contribuyente, inscribirse ante el fisco, por ejemplo, va a demandar que si crece, obviamente si tiene un pequeño capital, nadie lo va a observar, pero a medida que va creciendo y va obteniendo bienes, como por ejemplo, de repente ya su negocio crece y va a comprar un auto, va a comprar una propiedad, va a comprar no sé, de repente por ahí otros bienes. ¿Qué sucede si el señor incurre en una falta como persona natural? Que él es responsable con los bienes que tiene, con su auto, con su casa, con sus cuentas bancarias. Él es responsable frente al Estado. Entonces, ¿el Estado qué hace? Primero comienza a examinar. Ah, ya, estás en registros públicos, tienes una propiedad
y nunca has hecho una declaración jurada anual. Tienes auto, tienes cuentas bancarias, estás manejando buen dinero y nunca te has reportado y te has presentado a inscribirte en los registros únicos de contribuyente acá en la SUNAT. Entonces, ¿qué sucede? Ojo, no te estoy diciendo en la SUNAR, sino en la SUNAT, porque en la SUNAR tienes carácter potestativo. Si quieres te escribes, si quieres no. Pero en la SUNAT no puedes evitar dejar de inscribirte. Porque si ellos te detectan, entonces van a decir, no está declarando sus ingresos. Entonces al no declarar sus ingresos, ellos van a contar como que tú no estás declarando tus ingresos y por lo tanto estás evadiendo impuestos de rentabilidad, impuestos generales a la venta. Entonces lo que van a hacer es simplemente trabar medidas cautelares, hacerte un proceso coactivo, un proceso y te van a embargar tus bienes como persona natural, ¿no? En cambio, si fueras como persona jurídica, formal, entonces tú más o menos vas a proteger un poco tus bienes personales, porque vas a hacer una diferencia entre la persona natural y la persona jurídica, que es la empresa, que tangiblemente no está físicamente como tú, como yo, pero sí existe como nombre, y no solamente como nombre, sino que también goza de un patrimonio a nombre de esta persona jurídica, ¿no? Y entonces definitivamente se van a ir solamente con los patrimonios que tenga esta empresa. Sin embargo, tus patrimonios personales van a estar un poco a salvo. No del todo, obviamente, porque si se detecta que hay una evasión fiscal a lo grande, entonces sí definitivamente te hacen responsable, ¿no? Y vas a tener que, como dueño del negocio, vas a tener que hacerte responsable frente al fisco. Pero a lo que llegamos es que definitivamente se hace una gran diferencia entre persona natural y persona jurídica. Ambos tienen derecho, dice, de libertad de participar de forma individual o asociada, según el numeral, el artículo 17, artículo 2 de la Constitución Política del Perú. A contratar con fines lícitos siempre que no contravengan las leyes de orden público, según el numeral 14 del artículo 2 de la Constitución Política de nuestro país vigente hasta esta fecha, ¿no? Vamos a hablar de las clasificaciones de las empresas. Las empresas, ya que son personas jurídicas respaldadas, a las que literalmente se les llama, puede ser persona natural o persona jurídica, pero las empresas en sí se refiere al conjunto, ya sea si eres persona natural o jurídica. Si eres una persona jurídica puede ser una persona, dos personas, pero vamos a ver ahora la clasificación para que entiendas más o menos cómo se clasifican estas empresas. Tenemos, según la actividad económica, sería la primera clasificación. La segunda clasificación podrías clasificarlo según el régimen jurídico. Otra podrías clasificarla según su patrimonio o según su capital, según su capital o según su patrimonio monetario. Y otra sería según el nivel de patrimonio o recurso humano, ¿no? Patrimonio humano o recurso humano, ¿no? Entonces, esto lo podemos encontrar en la bibliografía que abajo cito, ¿no? Incluso les he colgado un video en YouTube de esta clase, de esta clasificación de empresas y les va a agradar. Entonces, tenemos ahí más o menos la clasificación. Vamos a comenzar explicando un poco según su actividad económica. Se clasifican, dicen, empresas comerciales, empresas industriales y empresas de servicio. Ya sabemos que las empresas comerciales son aquellas que se dedican a comprar y vender, comprar y vender. Un minimarket, por ejemplo. Un minimarket se dedica a comprar y vender. No produce nada, no está fabricando nada y por lo tanto se constituye como una empresa comercial. La empresa industrial, por ejemplo, va a comprar insumos para fabricar productos. Por ejemplo, ¿no? Aquellos que compran, aquellas empresas de confecciones, por ejemplo, que compran tela para fabricar prendas de vestir. Eso sería más o menos, una empresa industrial. Otra empresa industrial, por ejemplo, son aquellas manufactureras que, por ejemplo, te producen el plástico, ¿no? Artículos en plástico, compran el polietileno, lo procesan y obviamente obtienen bateas, escobas, recogedores, etcétera, etcétera, productos de plástico, ¿no? Tazas, vasos, ¿no? Etcétera, etcétera. Otra empresa, según la actividad económica, nos dice que sería la empresa de servicio, por ejemplo, un salón de belleza, un PAC, una empresa, por ejemplo, las empresas de servicio podrían ser
las de seguridad, aquellas que prestan servicio de seguridad, entonces son empresas de servicio, ¿no? Entonces, bajo esta clasificación, según la actividad económica, se clasifican en tres: comerciales, industriales y tenemos de servicio. Entonces, continuando con esto, nos dice, según el régimen jurídico. Según el régimen jurídico tenemos la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad de cooperativa, la asociación civil, y podría yo agregar, por ejemplo, la empresa individual de responsabilidad limitada, ¿no? Que son las empresas que actualmente existen más en nuestro medio y en nuestro país. Eh, Acá básicamente importa cómo se juntan las personas para formar una empresa, ¿no? Eso de acuerdo al régimen jurídico, ¿no? Pueden ser sociedades anónimas, aquellas que se constituyen con arreglo al Código Civil, ¿no? A la ley de sociedades, perdón, con arreglo al Código Civil y con arreglo también a la ley de sociedades, ¿no? La ley de sociedades en el país nos indica cómo pueden ser este tipo de sociedades que se van a inscribir en la SUNAR para formar una empresa según su régimen jurídico. También existen las de sociedad de responsabilidad limitada, que, por ejemplo, una sociedad anónima emite acciones y una sociedad de responsabilidad limitada emite participaciones, que son diferentes. Las acciones pueden venderse, transferirse por sí mismas, y las participaciones y pueden también las acciones también pueden definitivamente venderse a través de la bolsa de valores. En cambio, las participaciones también se pueden vender, pero no en bolsa de valores, ¿no? Aquí las participaciones se pueden transferir a través de una notaría, pero cada participación indica pues un valor semejante al de las acciones, pero no como las acciones, ¿no? Y después tenemos las sociedades de cooperativa, aquellas que tienen pues básicamente el fin de cooperar con sus participantes, ¿no? Y las asociaciones civiles, aquellas pues de asociaciones de carácter profesional, o aquellas que se dedican como las famosas ONG sin fines de lucro, ¿no? Eso también vamos a ver más adelante en una clasificación más amplia. Y las empresas, y las último que le hablaba era las empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no? Entonces, más o menos, para que nos quede claro, más o menos así sería la composición según el régimen jurídico. Según el capital o patrimonio monetario, ¿no? Las empresas pueden ser públicas, privadas o mixtas, ¿no? En esta parte, la composición de las aportaciones y los aportes de capital podrían ser del sector público, ¿no? Por ejemplo, las empresas públicas podría considerarse una empresa pública, por ejemplo, los ministerios, ¿no? Los ministerios son empresas dedicadas. Las empresas privadas pueden ser básicamente las que aportan las mismas empresas que el propietario es una persona natural y que ha aportado su dinero, o son varias personas naturales que han aportado su dinero, entre ellas, por ejemplo, de capital extranjero o capital nacional, ¿no? Podríamos poner muchos ejemplos, supermercados, por ejemplo, podría ser Rexol, podría ser supermercados peruanos, podría ser de repente las empresas como, no sé, como Alicor, por ejemplo, Cementos Lima, ¿no? Cemento Pacasmayo, ¿no? Empresas que realmente son de propiedad privada. Las empresas mixtas. Acá en las empresas mixtas nosotros tenemos empresas que tienen un capital público y privado, ¿no? Una de ellas podría ser Petroperú, por ejemplo, ¿no? Petroperú es una empresa mixta que está trabajando con fondos públicos y con aportaciones privadas, ¿no? Entonces, más o menos, para que nos quede claro, más o menos, cómo sería nuestra clasificación de las empresas según el capital y el patrimonio monetario. Y por último tenemos según los recursos humanos. Y aquí varía un poco la diapositiva, porque nos dice según el patrimonio humano, pero nosotros preferimos decirle según recursos humanos. Ahora, la microempresa tiene un máximo, por ejemplo, se subdivide en microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y grandes empresas, ¿no? Ahora, en nuestro país se ha agrupado las pequeñas y las medianas, ¿no? Por ejemplo, empezando de abajo arriba, empezaríamos primero por la microempresa, aquellas que tienen 10 trabajadores, ¿no? La microempresa de 0 a 10 trabajadores, pueden tener 2, 3, 4 trabajadores o 10 trabajadores como máximo y se considera como una microempresa.
las pequeñas empresas que son de 0 a 100 trabajadores, ¿no? En la actualización del Ministerio de Trabajo nos habla que las pequeñas y medianas empresas están de 0 a 100 trabajadores, ¿no? De 100 a 100 trabajadores, y de 100 a más, ¿no? A 200, a 300, a 500, a 1000 trabajadores son grandes empresas, ¿no? Para que quede claro, ¿no? Entonces, una empresa que tiene 3 4 trabajadores, pequeña empresa, microempresa, perdón, microempresa. Una empresa que tenga más de 20 trabajadores, pequeña o mediana empresa, ¿no? Incluso fiscalmente se agrupan ambas, mediana empresa y pequeña empresa, como MIPE tributario. Eso también lo vamos a ver más adelante en el aspecto fiscal, ¿no? Pero aquí más o menos estamos clasificando según los recursos humanos que tiene la empresa, ¿no? Bueno, entonces vamos a dejarlo aquí, ¿no? Vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar con el siguiente video. Muchas gracias.